En el crucero familiar, sorprendí a mi nuera y a mi esposo besándose. Me eché a reír y dije, diviértanse. Mi hijo quedó devastado y regresamos a casa de inmediato. Al volver, hice solo una llamada telefónica. Me alegra tenerlos aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Las burbujas del champán me cosquillaban la garganta mientras alzaba mi copa para celebrar 35 años de matrimonio con Lance. El comedor del crucero brillaba con cristalería y luz de velas y debería haber sido la mujer más feliz del mundo. En cambio, sentía que estaba viendo la vida de otra persona desarrollarse ante mí, distante y extrañamente tranquila, por mi hermosa esposa, Edna, anunció Lance, su voz resonando sobre nuestra mesa. 35 años de pura felicidad, casi me atraganto con esas palabras. Si tan solo supiera lo que descubrí hace 3 meses. Pero sonreí, choqué mi copa contra la suya y fingí ser la esposa devota. Después de todo, había perfeccionado esta actuación durante décadas. Hugo, mi hijo, se sentaba junto a su esposa, Felen. Ambos nos miraban radiantes. A sus 28 años, Hugo todavía miraba a su padre con tal admiración que me dolía el corazón. No tenía idea de qué tipo de hombre era Lance en realidad. Felen, de 26 años y deslumbrante en esa forma calculada que algunas mujeres dominan, seguía tocando el brazo de Lance mientras hablaba. Pequeños gestos que podrían parecer inocentes para otros, pero yo había estado observando. Había estado observando por mucho tiempo. Mamá, te ves radiante, dijo Hugo, apretando mi mano. No es cierto, papá. Lance apenas me miró. Absolutamente. Sus ojos ya volvían a posarse en Felen, que ajustaba la tira de su vestido de una manera que parecía deliberada. El movimiento la hizo inclinarse hacia él y vi su mandíbula tensarse con algo que definitivamente no era afecto paternal. Me excusé de la cena temprano, alegando dolor de cabeza. La verdad era que necesitaba aire. Necesitaba espacio para pensar. La cubierta estaba más tranquila a esa hora, la mayoría de los pasajeros todavía disfrutaban de sus comidas o del entretenimiento nocturno. Encontré un lugar apartado cerca de la popa y dejé que la brisa marina me envolviera. Fue entonces cuando los escuché. No podemos seguir haciendo esto, la voz de Felen se llevó el viento. Hugo. Podría vernos. Hugo está demasiado ocupado. Siendo el hijo perfecto, respondió Lance. Además, Edna no sospecha nada. Ya no presta atención a lo que hago. Si tan solo supiera lo equivocado que estaba. Me acerqué más. Permaneciendo en las sombras, estaban junto a la barandilla, Felen, apoyada contra la barrera metálica, Lance cercándola con sus brazos. La luz de la luna iluminaba su rostro mientras ella lo miraba, y vi algo en su expresión que nunca había visto cuando miraba a mi hijo. Hambre. Deseo crudo. ¿Y qué pasa cuando volvamos? Susurró. No puedo seguir fingiendo que amo a Hugo. Me está matando. Entonces no lo hagas, dijo Lance, moviendo su mano para acariciar su rostro. Déjalo. Lo resolveremos. Y a Edna. La risa de Lance fue fría. ¿Edna sobrevivirá? Siempre lo hace. Es más fuerte de lo que parece. Fue entonces cuando la besó. No fue un beso suave ni un accidente, sino un beso profundo y apasionado que duró demasiado. Felen se fundió en él, sus manos apretando su camisa, y yo vi a mi esposo de 35 años traicionar no solo a mí, sino a nuestro hijo. Algo dentro de mí se rompió. Pero no de la forma que esperarías. No sentí rabia ni dolor. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años. Claridad. Claridad pura y cristalina. Salí de las sombras, mis tacones resonando en la cubierta. Se separaron como adolescentes sorprendidos por sus padres. El rostro de Felen se sonrojó. Lance parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche. Bueno, dije, con la voz sorprendentemente firme, esto es interesante. Felen abrió la boca, probablemente para dar alguna excusa, pero levanté la mano. Por favor, no insulten mi inteligencia con explicaciones, continué. Tengo ojos. Lance se enderezó, tratando de recuperar la compostura. Edna, no es lo que piensas. Me reí. Reí de verdad. Un sonido que pareció resonar sobre el agua. Ambos me miraron como si hubiera perdido la razón. Tal vez la había perdido, o tal vez por fin la había encontrado. Oh, Lance, dije, secándome una lágrima. Es exactamente lo que pienso. ¿Y sabes qué? Bien por ustedes dos. Realmente diviértanse. El shock en sus caras fue casi cómico. Esperaban lágrimas, gritos, drama. En cambio, me sentí extrañamente liberada. Como si un peso que había cargado por años se hubiera levantado. De mis hombros, mamá. La voz de Hugo vino desde atrás. Me volví para verlo acercarse, con el rostro confundido al comprender la escena. ¿Qué está pasando? Dijo. Te buscaba y papá dijo que te sentías mal.
pero luego te vi aquí. Afuera su voz se apagó al notar lo cerca que estaban Lance y Fallen, lo culpables que se veían ambos. Observé cómo cambiaba el rostro de mi hijo cuando comprendió. La confusión dio paso al dolor y luego algo más profundo, devastador. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en un susurro. Ninguno respondió. No hacía falta. El silencio lo dijo. Todo Hugo me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, lo siento mucho. No tenía idea. Me acerqué y puse mi mano en su mejilla. Lo sé, cariño. Yo tampoco hasta esta noche, no era del todo cierto. Pero él no necesitaba saberlo todavía. El resto del crucero transcurrió en una burbuja extraña y tensa. Lance y Fallen intentaban actuar normal durante el día, pero la farsa agotaba a todos. Hugo casi no hablaba con nadie, pasando la mayor parte del tiempo solo en su camarote o caminando por la cubierta. Yo interpretaba el papel de la esposa sorprendida y herida, pero por dentro estaba planeando. En nuestra última noche, mientras empacábamos, hice una llamada telefónica. Márquez, habla Edna. Sí, sé la hora que es. Tenemos que hablar en cuanto regrese. Sí. Es hora. Después de tantos años, finalmente es hora, colgué y me miré al espejo. A mis 63 años, aún tenía pelea en mí, más pelea de la que Lance jamás me había reconocido. Mañana, cuando atracáramos, comenzaría mi verdadera vida. La mujer que me devolvía la mirada en el reflejo sonrió. Parecía alguien que acaba de recordar su propio poder. El taxi se alejó del muelle, dejando atrás el crucero como un mal sueño. Hugo se sentó adelante, mirando por la ventana con ojos vacíos. Lance y Fallen iban en silencio incómodo en el asiento trasero conmigo, la tensión tan densa que casi podía saborearla. Nadie habló durante las 2 horas de camino a casa. Pero yo pensaba, Dios. ¿Cómo pensaba? La gente siempre me subestimó. Lance lo había hecho durante 35 años, tratándome como un adorno bonito con quien se casó para la apariencia. Incluso Hugo, bendito sea, me veía como una mujer frágil que necesitaba protección. No tenía ni idea de que, detrás de mi sonrisa y mis atuendos perfectamente coordinados, había estado atenta a todo. En cuanto llegamos a la entrada de la casa, Hugo agarró su bolso y se dirigió directo a su auto. Hijo, llamó Lance, pero Hugo ni siquiera se volteó. Non dijo con voz seca, solo no. Fallen comenzó a seguirlo. Con el rostro pintado de falso arrepentimiento. Hugo, por favor, tenemos que hablar de esto. No hay nada que hablar. Las palabras de Hugo cortaron el aire de la noche como una cuchilla. Empaca tus cosas, Fallen. Que te vayas mañana. Ella quedó allí con su vestido de diseñador. Perdida por primera vez desde que la conocía bien. Que sienta lo que es la incertidumbre. Lance intentó acercarse a mí mientras caminábamos hacia la casa. Edna, deberíamos hablar luego, dije con calma. Necesito tiempo para procesar todo esto. Asintió, probablemente pensando que se libraría fácilmente. Si tan solo supiera. Ya dentro. Fui directo a mi estudio y cerré la puerta. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes mientras sacaba el teléfono y marcaba el número de Márquez. Márquez Chen había sido mi amigo desde la Facultad de Derecho. Cuando yo estudiaba para ser abogada, antes de renunciar a todo, para ser la esposa de Lance, antes de volverme invisible, Edna, su voz era cálida pero preocupada. Recibí tu mensaje desde el barco. ¿Estás bien? Estoy perfecta, Márquez. Mejor que en años. Le conté todo lo que pasó en ese crucero. El beso, la conversación de Lance y Fallen. Sus planes para estar juntos. Pero luego le conté algo más. Algo que había guardado para mí durante 3 largos meses. Márquez, ¿recuerdas cuando manejaste la planificación patrimonial hace 5 años, cuando reestructuramos todo? Claro. Pusimos la mayoría de los activos a tu nombre por razones fiscales. Lance insistió. Dijo que, a la larga, ahorraríamos dinero. Exactamente. ¿Y recuerdas al investigador privado que recomendaste cuando sospeché que Lance tenía una aventura, Daniel Rodríguez? ¿Encontró algo? Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta manila gruesa. Dentro había fotografías, recibos de hotel, registros telefónicos y estados bancarios que databan de 3 años atrás. No solo de Fallen, sino de otras 2 mujeres antes que ella. Lance no solo me había traicionado una vez, había hecho carrera de ello. Lo encontró todo. Márquez, Lance me ha estado engañando con múltiples mujeres durante años. Fallen es solo la última. Hubo silencio al otro lado de la línea. Edna. ¿Por qué no lo enfrentaste antes? Me recosté en mi silla, una sonrisa en los labios porque estaba esperando el momento adecuado. Ahora, gracias a este cruz, lo tengo. No solo me está engañando. Márquez planea dejarme por nuestra nuera. Planea destruir el matrimonio de Hugo y nuestra familia por sus propios deseos egoístas. ¿Qué quieres hacer? Quiero pedir el divorcio de inmediato y quiero todo. Todo. La casa, la empresa, las inversiones, la casa de vacaciones en Aspen. Todo. Lance cree que ha sido el sostén de la familia durante todos estos años, pero legalmente, todo es mío.
Él solo ha sido la cara de la operación. Márquez guardó silencio por un momento. Edna, ¿estás segura de este divorcio a tu edad, después de 35 años de matrimonio? Márquez, tengo 63 años. No 90. Me queda mucha vida por vivir y no la voy a pasar fingiendo que no sé lo que mi esposo hace a mis espaldas. ¿Y tu hijo? Mi corazón se apretó un poco ante eso. Hugo lo entenderá con el tiempo. Es un buen hombre, nada que ver con su padre. Se merece algo mejor que Felen y me aseguraré de que vea quién es realmente. Después de colgar con Márquez, me quedé un buen rato en mi estudio mirando las fotos familiares en mi escritorio. Allí estaba, nuestra foto de boda, yo con 28 años y vestido blanco, tan llena de esperanza. Fotos de Hugo bebé, de niño y graduándose de la universidad. Fotos de navidades, cumpleaños y aniversarios. Todos sonriendo para la cámara, pero ¿cuántas de esas sonrisas fueron reales? Escuché a Lance moverse arriba, probablemente en su estudio, tratando de decidir cómo manejar la situación. Escuché a Felen en el cuarto de invitados hablando en voz baja por teléfono, y oí el auto de Hugo alejarse de la entrada, probablemente yendo a su apartamento al otro lado de la ciudad para lamer sus heridas. Mi familia se estaba desmoronando, pero por primera vez en años. Sentí que podía respirar. A la mañana siguiente, estaba en la cocina preparando café cuando Lance bajó. Parecía que no había dormido, su cabello perfecto desordenado, los ojos con ojeras rojas. Necesitamos hablar, dijo. ¿De verdad? Respondí. Se sentó en la isla de la cocina, pasando las manos por su cabello. Mira, Edna, sé cómo se ve esto, pero no es lo que piensas. Me serví una taza de café y me apoyé en la encimera. De verdad. Porque yo pienso que has estado teniendo una aventura con la esposa de nuestro hijo. Pienso que planeas dejarme por una mujer 37 años menor que tú. Pienso que me has estado mintiendo, por Dios, sabe. ¿Cuánto tiempo? Su rostro palideció. ¿Cómo? ¿Supiste? Te escuché hablar en el barco, Lance. Lo escuché todo, por un momento, parecía que lo negaría todo. Pero entonces sus hombros se hundieron. ¿No se suponía que pasara así? ¿Cómo se suponía que pasara? Nunca quise que lo descubrieras de esta forma. Iba a decírtelo después de que supieras cómo tomar la mitad de todo en el divorcio. Me miró fijamente. ¿De qué hablas? Sonreído. Lance, dulce y arrogante Lance. Realmente no sabes, ¿verdad? ¿Saber qué? ¿Quién es el verdadero dueño de todo? El color desapareció completamente de su rostro. Se quedó sentado mirándome mientras la realidad de su situación comenzaba a asomarse. Durante todos estos años había creído que él era el poderoso. El hombre de negocios exitoso con la esposa trofeo. Nunca se molestó en leer la letra pequeña. De su propia planificación patrimonial, Edna dijo lentamente, ¿qué hiciste? No hice nada. Cariño, tú lo hiciste todo. ¿Recuerdas hace 5 años cuando insististe en que reestructuráramos nuestros bienes por razones fiscales? Pusiste todo a mi nombre. La casa, la empresa, las inversiones. Todo me miró como si me viera por primera vez. No puedes estar hablando en serio. Muy en serio. Y Márquez está presentando los papeles de divorcio hoy. Fue entonces cuando Felen apareció en la puerta, con su maleta en la mano, con aspecto de haber estado llorando. Lance, ¿qué está pasando? Escuché voces elevadas. Lance la miró, luego volvió a mirarme a mí. Y vi el momento exacto en que comprendió que su plan perfecto acababa de convertirse en su pesadilla perfecta. Las piezas del ajedrez se movían y por primera vez, en 35 años, yo era quien hacía las jugadas. Los papeles del divorcio llegaron a la oficina de Lance la mañana del martes. Entregados por un mensajero que probablemente no tenía idea de que llevaba una bomba. Sé esto porque Márquez me llamó exactamente a las 9:47 am para decirme que Lance le había telefoneado gritando. Usó un lenguaje muy colorido, dijo Márquez, y pude oír la diversión en su voz. Disfruté especialmente la parte donde te llamo bruja astuta. Le respondí que las brujas astutas no suelen esperar 3 meses para presentar papeles después de contratar a un investigador privado. Estaba sentada en mi jardín tomando té y viendo las rosas que planté hace 20 años florecer bajo el sol de la mañana. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona. ¿Qué tan mal está para él? Pregunté. Edna, es devastador. Todo está a tu nombre, la casa, el negocio, las propiedades de vacaciones, incluso su preciada colección de autos clásicos. Legalmente, no tiene ningún derecho sobre nada, y el negocio, esa es la parte hermosa. Hartwell Industries ha estado operando bajo tu propiedad durante 5 años. Lance ha sido esencialmente un empleado, aunque se haya comportado como CEO. Sin tu firma. No puede tomar decisiones importantes, acceder a las cuentas principales, ni siquiera vender activos de la empresa. Sentí una pequeña satisfacción.
Durante 35 años, Lance me hizo sentir como un adorno, un accesorio bonito para su vida exitosa. Nunca se molestó en saber que me gradué con honores en Derecho, que entendía contratos y estructuras empresariales mejor que él. Simplemente asumió que yo era demasiado simple para prestar atención al papeleo que firmaba. ¿Cuál crees que será su próximo movimiento? Probablemente intentará negociar, ofrecerte un acuerdo para evitar un divorcio complicado. Dirá que él construyó el negocio, que su esfuerzo generó el dinero. Que no mereces todo y legalmente no tiene ni un pie donde apoyarse. Pero Edna, ¿estás preparada para que esto se ponga feo? Porque lo será. Miré mis rosas pensando cuánto tiempo les había tomado crecer, cuánto cuidado y paciencia habían requerido Márquez. Me he estado preparando para esto durante 3 meses. Estoy lista. Lo que no le dije fue que me había estado preparando mucho más tiempo. Esa tarde, Felen apareció en mi puerta. Lucía fatal. Su maquillaje siempre perfecto estaba corrido, su ropa de diseñador arrugada como si hubiera dormido con ella, lo que probablemente había hecho. Considerando que Hugo la había echado Edna, por favor, necesitamos hablar. La dejé entrar, más por curiosidad que por amabilidad. Se quedó en mi sala, mirando alrededor en la casa que probablemente había planeado redecorar cuando se convirtiera en la señora del hogar. Sé que estás enojada, comenzó. Parezco. ¿Enojada? Respondí. Parpadeó, claramente desconcertada por mi tono tranquilo. Bueno, no. Pero deberías estarlo. Traicioné a tu hijo. Tuve una aventura con tu esposo. Deberías estar furiosa. Me senté en mi sillón favorito, ese que Lance siempre. Se quejaba que era demasiado femenino para su gusto. Felen, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo empezó? ¿La aventura? ¿La planificación? ¿Las conversaciones sobre dejar a sus esposos? ¿Cuándo tú y Lance comenzaron a tramar esta nueva vida juntos? Se incomodó, no fue así. Simplemente pasó, nada pasa simplemente. Querida, especialmente algo tan elaborado. No te acostaste por accidente con mi esposo. No discutiste accidentalmente dejar a Hugo. Tomaste decisiones, su fachada empezó a resquebrajarse. No entiendes. Lance y yo tenemos una conexión. Algo real. Seguro que sí. Una conexión con su cuenta bancaria. Eso no es justo. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia? Déjame decirte que es justo, Felen. Justo. Habría sido que te divorciaras de mi hijo antes de empezar a acostarte con su padre. Justo habría sido que Lance pidiera el divorcio antes de traicionar a su propio hijo. Justo habría sido que cualquiera de los dos tuviera la decencia de considerar cómo esto destruiría a Hugo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero parecían calculadas, ensayadas. Intentamos resistir, pero no pudimos evitarlo. Ahórrame la rutina de amantes desafortunados. Te aprovechaste de mi esposo porque pensaste que venía con dinero y estatus. Ahora vas a descubrir cuán equivocada estabas. ¿Qué quieres decir? Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Lance no es dueño de nada de esto. Felen, ni la casa, ni el negocio, ni los autos, ni las casas de vacaciones. Todo es mío. El silencio detrás de mí era ensordecedor. Eso es imposible, susurró. ¿Lo es? ¿Alguna vez miraste documentos legales o simplemente asumiste que porque Lance actuaba como el gran hombre, en realidad era dueño de todo? Cuando me volteé, su rostro estaba blanco como el papel. Pero él dijo que prometió. ¿Prometió qué? Una vida de lujo, un esposo rico, una casa grande y autos caros, asintió. Pareciendo una niña que acaba de descubrir que Santa Claus no es real. Bueno, felicidades. Te conseguiste a un hombre de 67 años inactivos, sin ingresos y sin perspectivas. Espero que el sexo haya valido la pena. Me miró fijamente por un momento largo. Luego algo cambió en su expresión. El falso arrepentimiento desapareció, reemplazado por algo más duro. Más calculador, no puedes hacer esto. No puedes quedarte. Con todo, Lance trabajó para esas empresas. Él construyó ese negocio. Obsérvame, Hugo nunca te perdonará si destruyes a su padre. Eso me golpeó más de lo que quería admitir. Pero mantuve la expresión neutral. Hugo es un hombre inteligente. Entenderá que las acciones tienen consecuencias. ¿Estás cometiendo un error, Edna? Lance no se rendirá sin luchar. Eso es lo que espero. Después de que ella se fue, llamé a Hugo. Había estado evitando mis llamadas desde que regresamos del crucero y no podía culparlo. Su mundo se había puesto patas arriba en una sola noche. Mamá, su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Cómo lo llevas, cariño? He estado mejor, me dolió el corazón por él. A sus 38 años pensaba que había encontrado a su persona para siempre. En cambio, se casó con una mujer que dormía con su padre. Estoy orgullosa de ti, ¿verdad? Porque me siento idiota. ¿Cómo no lo vi? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto bajo mi nariz? Tenía los informes del investigador privado.
Sabía exactamente cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Y sabía que Hugo no quería escuchar. La verdad, importa. Lo que importa es que encontraste la fuerza para alejarte. Papá me llamó hoy. ¿Sí? Quiere que almorcemos. Dice que puede explicarlo todo. Que me haga entender, apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué le dijiste? Que no quería volver a verlo nunca más. ¿Y cómo te sientes con eso? Hubo una larga pausa. Vacía. Me siento vacío, mamá. Como si todo lo que quería saber de mi familia fuera mentira. No todo, Hugo. Yo sigo aquí. Sigo siendo tu madre. Y te sigo amando más que a nada en este mundo. Aunque traje a Felen a nuestra vida. Tú te enamoraste de alguien que resultó ser diferente a lo que pensabas. Eso no te hace responsable de sus decisiones. Hablamos otra hora más y cuando colgué, me sentía más decidida que nunca. Lance y Felen habían tomado sus decisiones. Traicionaron a quienes más los amaban, destruyeron una familia, rompieron el corazón de mi hijo. Y lo hicieron todo porque creían tener derecho a una vida que no habían ganado. Pero olvidaron algo crucial: yo no era la esposa indefensa y decorativa que creían. Yo era Edna Hartwell, y me habían subestimado por última vez. A la mañana siguiente, conduje hasta las oficinas de Hartwell Industries por primera vez en 5 años. La recepcionista se sorprendió al verme. Señora Hartwell. Qué gusto verla. Viene a ver al señor Hartwell, en realidad. Vengo a ver los libros. Soy la dueña de esta empresa y quiero revisar nuestra situación financiera. La confusión en su rostro fue casi cómica. No estoy segura de entender, tráigame al director financiero, por favor, y convoque a una reunión general para esta tarde. Es hora de que todos conozcan a la verdadera jefa. Mientras esperaba en la sala de conferencias a que comenzara la reunión, pensé en todos los años que había pasado en segundo plano, dejando que Lance se llevara el crédito por decisiones que habíamos tomado juntos, estrategias que yo había sugerido, ideas que había desarrollado. Todos me veían solo como la esposa de Lance, pero estaban a punto de descubrir quién era realmente. El juego apenas comenzaba y por primera vez en décadas jugaba para ganar. La reunión de la empresa fue todo lo que esperaba. 23 empleados apiñados en la sala principal de conferencias. Todos esperando ver a Lance entrar por la puerta. En cambio, me vieron a mí. Esa mañana me vestí con cuidado, escogí un traje azul marino que imponía respeto. Las perlas de mi abuela y la sonrisa confiada que había estado practicando frente al espejo durante meses. Cuando entré en esa sala, ya no era la esposa de Lance. Era la dueña de una empresa multimillonaria. Buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, soy Edna Hartwell y soy la propietaria de esta empresa. El silencio fue ensordecedor. Pude ver la confusión en sus rostros, las miradas de reojo. La incertidumbre. Todos habían asumido que Lance era el jefe porque los había dejado creer eso. Sé que esto les sorprende. Durante los últimos 5 años, mi esposo ha sido la cara visible de la empresa, mientras yo permanecía en segundo plano. Pero debido a circunstancias recientes, tomaré un papel más activo en las operaciones diarias. Entonces Janet, de contabilidad, levantó la mano tímidamente. Señora Hartwell, ¿está enfermo el señor Hartwell? No. Janet, el señor Hartwell está en proceso de divorcio. La sala estalló en susurros. Los dejé hablar un momento y luego aclaré la garganta. Quiero dejar algo claro. Esta empresa seguirá funcionando como siempre. Sus empleos están seguros. Sus beneficios permanecen iguales. Lo único que cambia es la gerencia. En ese momento, Michael, nuestro jefe de ventas, habló. Con todo respeto, señora Hartwell, Lance ha dirigido esta empresa por 15 años. Conoce a cada cliente, cada contrato, cada negocio en proceso. Lo conoce. Abrí la carpeta que traje porque, según estos registros financieros que he estado revisando toda la mañana, varios de nuestros mayores clientes tienen contratos que vencen en los próximos 6 meses. ¿Ha estado Lance trabajando en las renovaciones? Michael se mostró incómodo. No estoy seguro. ¿Y qué hay de la cuenta Henderson, la que vale 2 millones anuales? El contrato expiró hace 3 semanas y no veo documentación de una reunión para renovarlo. La sala se fue quedando más silenciosa por minutos. La verdad, damas y caballeros, es que Lance ha estado de paseo durante los últimos 2 años. Ha estado tan concentrado en su vida personal que ha dejado que este negocio se descuide. Eso termina ahora. Pase la siguiente hora repasando cada cuenta, cada oportunidad perdida, cada error. Cuando terminé, estaba claro para todos en la sala que yo sabía más del estado actual de la empresa que Lance. Mientras la gente salía, escuché a Janet susurrarle a Michael. No tenía idea de que fuera tan astuta. Lance siempre le hacía parecer que solo organizaba eventos benéficos. ¿Eventos benéficos? Como si organizar recaudaciones que aportaban millones para hospitales locales fuera algo sin importancia. Esa noche, Lance finalmente llegó a casa.
Yo estaba en la cocina preparando la cena para uno cuando entró como un hombre poseído. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? No levanté la vista mientras picaba verduras. Preparando la cena. Hay pizza sobrante en el refrigerador si tienes hambre. No juegues conmigo. Edna, sé que fuiste a la oficina hoy. Sé que convocaste esa reunión, ¿lo hice? No imagino por qué eso te preocuparía. Después de todo, es mi empresa. Golpeó la encimera con tanta fuerza que la tabla de cortar saltó. Es nuestra empresa. Yo construí ese negocio desde cero. Entonces finalmente lo miré. Lo miré realmente, a sus 67 años. Lance seguía siendo atractivo, ese tipo de hombre maduro que atrae a mujeres jóvenes. Pero parado en mi cocina, con la cara roja y desesperado, parecía más viejo de lo que realmente era. ¿Lo hiciste? Porque recuerdo haber confirmado el préstamo inicial para el negocio. Recuerdo haber usado la herencia de mi padre como capital inicial. Recuerdo haber trabajado jornadas de 18 horas durante los primeros 5 años, manejando los libros, las relaciones con clientes, desarrollando nuestra estrategia de marketing. Tú eras mi socia. Yo era tu esposo. Hay una diferencia. Los socios reciben crédito igualitario. Las esposas son condescendidas y menospreciadas. Su expresión cambió. Y por un momento, vi algo que podría haber sido remordimiento genuino. Edna, nunca quise hacerte sentir así, guárdatelo. Lance, esa conversación debió darse hace 20 años. Ahora es demasiado tarde, no tiene que ser demasiado tarde. Podemos resolver esto. Cometí un error con Felen, pero podemos superarlo. Me reí. Reí de verdad ante la audacia de sus palabras. ¿Un error? Has tenido una aventura con la esposa de nuestro hijo. Has planeado dejarme por ella. Le has contado sobre la maravillosa vida que construirían juntos con dinero que ni siquiera es tuyo. Eso no es un error, Lance. Eso es un defecto de carácter, lo terminaré con ella. Le diré que todo fue un error, también es demasiado tarde para eso. Ya se mudó contigo. Su rostro palideció. ¿De qué hablas? Revisa tu apartamento, Lance. El que está en el centro. El que pensaste que yo no sabía que existía. El que has estado pagando con fondos de la empresa durante los últimos 2 años. Felen se mudó ayer. Descubrí el apartamento hace 6 meses mientras revisaba los informes de gastos de la empresa. Un pago mensual a una inmobiliaria listado bajo vivienda ejecutiva. Al principio pensé que era para clientes de fuera de la ciudad. Luego el investigador privado me envió fotos de Lance y varias mujeres entrando y saliendo del edificio como, supiste, lo sé todo, Lance. Lo he sabido por meses. El apartamento, las aventuras. El dinero que has estado desviando de la empresa para tu pequeño nido de amor. ¿De verdad pensaste que era demasiado tonta para notarlo? Se hundió en una de las sillas de la cocina, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que experimentes consecuencias por primera vez en tu vida adulta, Edna. Por favor. Estás enojada. Lo entiendo. Pero si me destruyes, también te destruyes a ti misma. La empresa nos necesita a los dos. ¿De verdad? Porque por lo que vi hoy, la empresa ha estado funcionando perfectamente sin tu aporte. De hecho, podría funcionar mejor. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Hugo. Mamá, ¿estás bien? Escuché por alguien en la oficina de papá que hubo una reunión hoy. Estoy bien. Cariño, solo me presenté al personal. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que les recordé quién es el verdadero dueño de la empresa para la que trabajan. Hubo una pausa. Mamá, ¿qué está pasando? Miré a Lance, que me miraba con algo entre miedo y furia. Tu padre hizo algunas suposiciones sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras finanzas, sobre su propia importancia. Ahora está aprendiendo que esas suposiciones eran falsas. Por eso Felen me llamó hoy llorando, diciendo que papá le prometió cosas que no puede cumplir. Mi corazón se apretó. Te llamó, quiso regresar. Dijo que había cometido un error terrible, que me amaba. Que papá le había mentido sobre su situación financiera. ¿Qué le dijiste? Que ese barco ya zarpó. Pero mamá, ella, parecía realmente sorprendida de que papá no fuera dueño de nada. No paraba de preguntarme si era cierto que tú eras dueña de la casa y del negocio. Es cierto, todo, cada activo. Tu padre ha vivido en mi casa, conducido mis autos y dirigido mi empresa durante 5 años. Simplemente nunca se molestó en prestar atención al papeleo. Hugo estuvo en silencio un largo momento. Jesús, mamá. Papá ha estado presumiendo con todo sobre su éxito, su habilidad para los negocios, su imperio, y nada de eso fue suyo. Nada de eso es, en cierto modo, brillante, de una manera aterradora. Después de colgar, Lance todavía estaba sentado en la mesa de la cocina, pero algo había cambiado en su actitud. La ira había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi derrota. Felen me dejó, dijo en voz baja. Lo escuché.
Dijo que era un mentiroso y un fraude. Dijo que arruiné su vida. ¿Lo hiciste? Me miró y por primera vez en años vi al hombre con quien me casé. Vulnerable, inseguro, casi infantil en su confusión. Creía que la amaba. No, Lance. Amabas la idea de ella. Amabas sentirte joven, deseado y poderoso. Amabas que una mujer hermosa, la mitad de tu edad, te hiciera sentir que aún eras el hombre que solías ser. Quizás tengas razón. Sé que tengo razón. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Estuvo en silencio mucho tiempo, mirando sus manos, no lo sé. Nunca antes había estado sin saber qué hacer después. Bueno, dije, volviendo a mis verduras. Te sugiero que lo resuelvas rápido. Porque mañana cambiarán las cerraduras de esta casa y cancelarán las tarjetas de crédito de la empresa. Lo que sea que vayas a hacer con tu vida, lo harás sin mi dinero. Esa noche, me acosté sola por primera vez en 35 años. Y en lugar de sentirme sola, me sentí libre. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, me encontré con Patricia Whitmore en el mercado de agricultores. Patricia había sido parte de nuestro círculo social por 20 años. Una de esas mujeres que prosperan con el chisme y el drama, pero que siempre se presenta como profundamente preocupada por el bienestar de todos. Edna me llamó, acercándose rápido con esa expresión que ponen cuando van a dar una noticia que creen que te va a devastar. ¿Cómo lo llevas, querida? Estoy maravillosa, Patricia. Y Tom parpadeó, claramente desconcertada por mi tono alegre. Bueno, estoy bien, pero me refiero, ya sabes. Después de todo lo que ha pasado, tendrás que ser más específica. Patricia miró a su alrededor como buscando que nadie escuchara, luego se inclinó más cerca. Vi a Lance ayer en el centro, cerca del refugio. ¿Se veía bien? ¿Se veía bien? No, Edna. Se veía mal. Muy mal. Elegí un tomate perfecto del puesto, examinándolo con cuidado. En serio. Sí. Y debo decir que me sorprende cómo ha terminado toda esta situación. Quiero decir, todos saben de Felen, claro. Pero ver a un hombre de la estatura de Lance reducido se detuvo, esperando que le pidiera detalles. Cuando yo no lo vi, continuó. De todas formas, está viviendo en ese horrible motel de estancias prolongadas en la quinta calle. ¿Te lo imaginas? Y su ropa Edna. Llevaba puesta la misma camisa que vi hace 3 días. Ni siquiera estaba limpia. Le di mi dinero al vendedor y puse los tomates en mi canasta. Eso suena a una serie de decisiones que Lance tomó por sí mismo. Pero seguro que, no te alegra, sigue siendo el padre de Hugo, por primera vez en la conversación. La miré directamente en Patricia. Estás sugiriendo que debería haber seguido financiando el estilo de vida de mi ex esposo después de que tuvo una aventura con nuestra nuera. Su rostro se sonrojó. Bueno, no. Pero hay diferencia entre no apoyarlo y dejarlo sin absolutamente nada. Sí. Porque me parece que dejarlo sin nada es exactamente lo que merece después de 35 años llevándose todo. Mientras me alejaba, sentí la mirada fija de Patricia siguiéndome. Al anochecer, mi teléfono sonaba con llamadas de otras mujeres de nuestro antiguo círculo social. Todas queriendo saber si era cierto que había destruido a Lance. La verdad era que no había destruido a Lance. Lance se había destruido solo. Yo simplemente dejé de facilitar esa destrucción. Lo que Patricia no me dijo, pero que supe por otras fuentes en las semanas siguientes, fue que la caída de Lance había sido rápida y brutal, sin acceso a los fondos de la empresa. No pudo mantener el apartamento donde Felen vivía. Ella se mudó una semana después de descubrir que él estaba quebrado, dejando una nota que decía simplemente: esto no es lo que me prometiste. Intentó conseguir un trabajo, pero a los 67 años, sin habilidades reales más allá de saber hablar bien, sus opciones eran limitadas. Las pocas entrevistas que consiguió fueron un desastre. Al parecer, cuando has pasado décadas dejando que otros hagan el trabajo, mientras tú te llevas el crédito, no desarrollas muchas habilidades comercializables. Hugo me dijo que Lance lo llamó varias veces pidiendo dinero, ayuda. Solo una oportunidad para explicar. Hugo fue educado, pero firme. Le dije que no estaba interesada en financiar su crisis de la mediana edad, dijo Hugo durante una de nuestras cenas semanales. Él tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. ¿Cómo te sientes con eso? Hugo consideró la pregunta cuidadosamente. Había estado pensando mucho en los últimos meses, trabajando con un terapeuta para procesar la traición y sus sentimientos sobre el derrumbe de nuestra familia. Honestamente, siento pena por él, pero no siento pena para sacarlo del problema. Traicionó a ambos, mamá. Eligió a Felen por encima de su propia familia. El hecho de que no haya salido como él planeaba no me hace responsable de arreglar sus errores. Mientras tanto, la historia de Felen se desarrollaba de manera previsible. Después de dejar a Lance, intentó reconciliarse con Hugo.
Cuando eso falló, volvió a vivir con sus padres, para mortificación de ellos. A sus 26 años, estaba de vuelta en la habitación de su infancia, explicándole a su madre por qué su matrimonio había terminado y por qué había sido tan tonta de dejar a un buen hombre por uno viejo y sin dinero. Supe de la situación de Felen por mi peluquera. De todas las personas, María me había hecho el cabello durante 15 años y tenía una red de chismes que rivalizaba con el FBI. Ella trabaja en ese nuevo restaurante de Maple Street, dijo María mientras me recortaba las raíces grises. El que tiene un nombre elegante pero precios baratos. Mi prima Rosa trabaja en la cocina y dice que Felen llora en cada turno. ¿De verdad? Rosa dice que no para de hablar de cómo cometió el mayor error de su vida. Cómo tiró todo lo bueno por una fantasía. A veces pregunta por Hugo. Si está saliendo con alguien nuevo, y lo está. María sonrió en el espejo. Rosa dice que hay una mujer encantadora llamada Jennifer que a veces lo acompaña. Es maestra, muy dulce, nada que ver con Felen. Eso me hizo sonreír. Hugo merecía a alguien genuino. Alguien que lo amara por lo que era y no por lo que podía proveer. Pero la información más satisfactoria llegó de una fuente inesperada. Estaba en el supermercado cuando vi a Todd Henderson, uno de los antiguos compañeros de golf de Lance. Todd siempre había sido educado conmigo, pero claramente me veía como un apéndice de Lance y no como una persona con identidad propia. Ednan dijo acercándose con cautela, espero que no te moleste que lo diga, pero te ves fantástica. El divorcio te queda bien, casi me río de su tono sorprendido. Gracias, Todd. Tengo que preguntarte, y espero que no sea inapropiado. ¿Es cierto que Lance nunca fue realmente dueño de Hartwell Industries? Es cierto, Todd negó con la cabeza, asombrado, todos esos años escuchándolo presumir de su imperio empresarial, su éxito, sus tratos, ¿y era tu empresa todo el tiempo? Durante los últimos 5 años, sí, eso es. ¡Guau! Es increíble. Quiero decir, el hombre pasó décadas actuando como si fuera un magnate hecho a sí mismo. Y en realidad trabajaba para su esposa de exesposa, ¿verdad, exesposa? Pero, Edna, ¿puedo preguntarte algo más? Por supuesto. ¿Cómo lograste mantenerte callada tanto tiempo? Quiero decir, en todas esas cenas, donde Lance era el centro de atención, hablando de sus estrategias y visión para la empresa. Nunca lo corregiste ni una vez, pensé en esa pregunta un momento, supongo que esperaba el momento adecuado para aclarar las cosas. Y este fue el momento adecuado, fue el momento perfecto. Mientras Todd se alejaba, me di cuenta de que la destrucción social de Lance estaba casi completa. Los hombres que una vez lo admiraron y buscaron su consejo ahora lo veían como un fraude y un tonto. Las mujeres que lo adulaban ahora susurraban sobre su caída en desgracia. Había pasado de ser el centro de atención a ser un ejemplo de advertencia. La pieza final de la caída de Lance llegó a través de Hugo, quien me llamó una noche con una mezcla de tristeza y disgusto en la voz. Mamá, vi a papá hoy. Como se veía, terrible, estaba pidiendo dinero en el centro, cerca de la estación de autobuses. Me pidió $20. Mi corazón se apretó, no de lástima por Lance, sino de dolor por mi hijo, que tenía que presenciar la degradación completa de su padre. ¿Se lo diste? No, pero mamá, fue difícil. Se veía tan destrozado. No paraba de decir que lo sentía, que había cometido errores, que solo necesitaba un poco de ayuda para recuperarse. ¿Qué le dijiste? Le dije que, un lo siento no deshace el daño, que estar quebrado no borra el hecho de que eligió traicionar a su familia. Y le dije que, si quería ayuda, debería pedírsela a la mujer por la que dejó su matrimonio. Debe haber sido difícil, lo fue, pero también necesario. No puedo seguir siendo el hijo que busca excusas para el comportamiento de su padre. En algún momento, las personas tienen que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, estuve en el porche trasero, mirando el jardín que había cultivado durante 20 años. Las rosas volvían a florecer, más llenas y hermosas que nunca. Había contratado a un jardinero para que ayudara a mantener las áreas más grandes, y yo misma pasaba más tiempo allí, encontrando paz en el trabajo de nutrir y hacer crecer cosas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Hugo. Cena mañana, quiero que conozcas a Jennifer, sonreí, y respondí, me encantaría. A la mañana siguiente, pasé frente al Motel Extended Stay en la Quinta Calle. No vi a Lance, pero vi su auto en el estacionamiento, ese sedán de lujo que alguna vez fue símbolo de su éxito. Ahora luciendo desaliñado y fuera de lugar entre los camiones oxidados y los autos económicos destartalados. No sentí satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco culpa. Lance había pasado 35 años tomando decisiones, y ahora vivía las consecuencias. Ya no era mi trabajo rescatarlo de sí mismo. Mientras manejaba a casa para preparar la cena con Hugo y Jennifer, me di cuenta de que nunca me había sentido tan en paz. El caos había terminado. La traición quedó atrás.
Y por primera vez en décadas, estaba exactamente donde debía estar. 2 años después del divorcio, estaba en la cocina preparando la cena del domingo cuando escuché el timbre. Por la ventana vi el auto de Hugo en la entrada. Pero había otro auto que no reconocí. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios mientras me secaba las manos en el delantal y fui a abrir la puerta. Hugo estaba allí con Jennifer, la mujer, que en silencio se había convertido en la luz de su vida durante los últimos 18 meses. Ella no se parecía en nada a Felin. No llevaba ropa de diseñador ni belleza calculada, ni encanto manipulador. Jennifer era auténtica de una manera que hacía sentir cómodo solo con estar en su presencia. Mamá, dijo Hugo, abrazándome. ¿Recuerdas a Jennifer? Claro que sí. ¿Cómo estás? Cariño. Jennifer sonrió y levantó una botella de vino. Traje tu favorito. Hugo me dijo que te gusta el Pinot Grigio de ese viñedo pequeño en Sonoma. Siempre me sorprendía la atención que Jennifer prestaba a los pequeños detalles, cómo se esforzaba por conocer a las personas en la vida de Hugo. El contraste con Felin, que había vivido en nuestra familia durante 3 años sin molestarse en aprender lo que me gustaba. Importaba, era notable. Mientras nos acomodábamos para cenar, Jennifer preguntó por la empresa. Se había convertido en un tema frecuente, no porque fuera entrometida, sino porque realmente le interesaba mi trabajo. ¿Cómo van las negociaciones del contrato Henderson? Mejor de lo esperado, respondí, sirviendo el asado. Resulta que cuando realmente prestas atención a lo que los clientes necesitan, en lugar de solo tratar de impresionarlos, están mucho más dispuestos a trabajar contigo. Hugo rió. Mamá está siendo modesta. Consiguió el contrato más grande en la historia de la empresa el mes pasado. No fue tan difícil, dije, complacida por su orgullo, solo escuché lo que querían y se lo di. Lo que no dije fue que el éxito ahora se sentía diferente. Durante 35 años, cada victoria empresarial se había compartido con Lance, o mejor dicho, la había reclamado Lance. Ahora, cuando ocurrían cosas buenas, eran mías. La satisfacción era pura, sin resentimientos ni la necesidad de hacer que alguien más quedara bien. Después de la cena, Hugo y Jennifer ayudaron a limpiar la mesa y nos acomodamos en la sala con café. Fue entonces cuando Hugo sacó el tema que esperaba. Mamá, vi a papá la semana pasada. Jennifer se tensó ligeramente a su lado. Había escuchado todas las historias, entendía el pasado, pero aún se sentía incómoda cuando se mencionaba a Lance. ¿Cómo está? La expresión de Hugo era complicada. Una mezcla de tristeza y frustración que había visto muchas veces en los últimos 2 años. No bien. Ha perdido más peso y parece mayor. Mucho mayor. ¿Dónde lo viste? Estaba afuera de la cafetería en Main Street. Creo que esperaba que yo saliera. Quizá para darle dinero. ¿Se lo diste? No, pero hablamos unos minutos. Jennifer tomó la mano de Hugo con ternura. Entendía lo difícil que eran esos encuentros para él. La lucha interna entre el hijo, que recordaba amar a su padre, y el hombre que no podía perdonar lo que ese padre había hecho. ¿Qué te dijo? Lo de siempre. Que lo sentía. Que cometió errores. Que quiere arreglar las cosas. Y preguntó por mí, por ti. Quería saber si estás saliendo con alguien, si eres feliz. Si alguna vez hablas de él. Apoyé la taza de café mientras pensaba cómo responder. ¿Qué le dijiste? Le dije que estabas prosperando, que habías construido una vida en la que él nunca fue parte y nunca podría serlo. Que estabas más feliz que nunca te había visto. ¿Y cómo reaccionó? Hugo estuvo en silencio un momento. Luego lloró. Mamá solo se quedó ahí en la acera, llorando como un niño. Sentí un destello de algo que pudo haber sido simpatía, pero pasó rápido. Lamento que tuvieras que ver eso. ¿Lo sientes por él? Era una pregunta justa. ¿Qué me había estado haciendo durante 2 años? Siento pena por el hombre que pudo haber sido. Siento pena por la vida que pudimos haber tenido si hubiera sido capaz de ser honesto y fiel. Pero no siento pena por el hombre que eligió ser. Jennifer habló por primera vez. Hugo me contó sobre Felin. ¿Alguna vez te preguntas qué fue de ella? Yo sabía qué había pasado con Felin, aunque no busqué la información. En una ciudad de nuestro tamaño, las noticias se saben. Quieras o no, había trabajado en 3 restaurantes diferentes en los últimos 2 años, sin durar más de 6 meses en ninguno. Actualmente, estaba como mesera en un área de descanso para camioneros fuera del pueblo, viviendo en un estudio que probablemente costaba más de lo que podía pagar. Escuché que todavía está en el pueblo, dije con cautela. Intentó contactar a Hugo el mes pasado, dijo Jennifer, mirando a Hugo. Llamó a su oficina. Hugo asintió con seriedad. Quería reunirse para tomar un café. Dijo que tenía cosas que decirme. ¿Te reuniste con ella? No, le dije que no teníamos nada que discutir. Pero siguió llamando.
Jennifer añadió. Al final, Hugo tuvo que bloquear su número. Miré a mi hijo, viendo al hombre que se había convertido en estos 2 años. La experiencia lo había envejecido, pero también fortalecido. Había aprendido a poner límites, a protegerse, a elegir personas dignas de su confianza. Estoy orgullosa de ti, le dije. ¿Por qué? Por no dejar que la culpa te manipule, para estar en situaciones donde no quieres estar. Más tarde esa noche, después de que Hugo y Jennifer se fueron, me senté en mi estudio mirando los informes trimestrales de la empresa. Hartwell Industries era más rentable que nunca. Nos habíamos expandido a 2 nuevos mercados, contratado a 2 empleados y establecido una reputación de fiabilidad que atraía clientes más grandes. Pero la verdadera satisfacción no estaba en los números, estaba en saber que había construido ese éxito por mí misma, que cada decisión había sido mía, cada estrategia había salido de mi mente. A los 65 años, finalmente vivía la vida que siempre había sido capaz de vivir. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. La pantalla mostraba un número desconocido, pero algo me hizo contestar. Señora Hartwell, la voz era femenina, joven, insegura. Sí. Habla Sarah Chen del Herald Tribune. Estoy trabajando en una historia sobre mujeres emprendedoras exitosas, mayores de 60, y su nombre surgió como alguien a quien debería entrevistar. Me recosté en la silla, divertida. ¿De verdad? Sí. Señora, la comunidad empresarial habla de cómo ha transformado Hartwell Industries desde que asumió la gestión activa. ¿Le interesaría hablar conmigo? ¿Qué tipo de historia está escribiendo? Es sobre mujeres que encontraron su voz profesional más tarde en la vida. Mujeres que quizá pasaron años en roles de apoyo, pero luego asumieron el liderazgo y prosperaron. Pensé un momento. Hace 2 años habría evitado la entrevista. Habría dicho que no me sentía cómoda con la publicidad, pero esa mujer ya no existe. Estaré encantada de hablar con usted. Después de colgar, salí a mi jardín. Era finales de otoño y la mayoría de las flores habían terminado de florecer. Pero la estructura de los canteros seguía hermosa. Había aprendido a lo largo de los años que un buen jardín no es solo sobre las flores, sino sobre los huesos debajo. La base que se mantiene fuerte cuando las partes vistosas se desvanecen. Eso era lo que me había convertido. Me di cuenta de que había dejado de ser la flor en el jardín de otro para convertirme en la jardinera de mi propia vida 1 año después. El artículo en el periódico llevó a invitaciones para hablar en público, que condujeron a oportunidades de consultoría con otras empresas dirigidas por mujeres. Me había convertido en algo que nunca esperé, un modelo a seguir para mujeres que querían recuperar su propio poder. Hugo se casó con Jennifer en una pequeña ceremonia en mi jardín, rodeados de personas que realmente los amaban a ambos. Al verlos intercambiar votos, al ver la manera en que se miraban con respeto y cariño genuino, sentí una profunda satisfacción. Mi hijo había aprendido a elegir mejor. En cuanto a Lance y Felen, se habían convertido en notas al pie en las historias de otras personas. Lance seguía en el pueblo, aún luchando, todavía intentando ocasionalmente contactar a Hugo por dinero. Felen finalmente se fue, mudándose a otro estado para empezar de nuevo en un lugar donde su reputación no la precediera. Se habían convertido en relatos de advertencia, ejemplos de lo que sucede cuando traicionas a quienes más te aman. Pero rara vez pensaba en ellos, ya pertenecían a mi pasado. Y mi pasado ya no me definía. Esta mañana, parada en mi cocina, preparando otra cena de domingo con Hugo y Jennifer, me sorprendí al ver mi reflejo en la ventana. A los 65 años. Parecía una mujer que sabía exactamente quién era y qué quería de la vida. La joven que se casó con Lance a los 28, tan ansiosa por complacer y temerosa del conflicto, ya no existía. La mujer que pasó 35 años justificando el comportamiento de su esposo. Se había ido la esposa, que ocultó su inteligencia y competencia para hacer que otro se sintiera importante. Ya no estaba. En su lugar estaba alguien de quien estaba orgullosa, Edna Hartwell, exitosa empresaria, madre dedicada y arquitecta de su propia felicidad. El timbre sonó, anunciando la llegada de Hugo y Jennifer, y sonreí al ir a abrir la puerta. Esta era mi vida ahora, y era exactamente lo que había construido, pacífica, genuina y completamente mía ahora. Tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han vivido algo similar? Comenten abajo. Mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias favoritas del canal. Y seguro que los sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.